Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición realmente poder estar una vez más compartiendo con ustedes y quiero leer un pensamiento. Hoy lo compartí en algunas de las redes sociales por ahí, un pensamiento que leí por ahí y me llamó mucho la atención. Dice: todo aquello que desees más de lo que quieres a Dios es un ídolo. Una vez más, dice: todo aquello que desees más de lo que quieres a Dios es un ídolo. Y traigo a mención este pensamiento, una frase, porque quiero que pensemos, y lo que vamos a ver hoy es precisamente en el libro de Segundo de Reyes 22. Si usted lee esos pasajes, Segundo de Reyes 20, 21, 22, 23 y 24, quizás nos damos cuenta y conocemos un poquito sobre la vida de Josías. Josías, decíamos, ese joven rey, un niño rey, llega al trono de edad de 8 años y un niño quizás con muchas debilidades, sobre todo en cuanto a conocimiento se refiere, en el área política o en el reinado, dirigir un país, aparte de que para cualquier niño de 8 años es un reto enorme. Y una de las cosas que llama la atención es la disposición que tiene este niño. Si nosotros leemos el contexto histórico y nos damos cuenta de la situación, la condición de vida, cuál era el ambiente en el pueblo de Israel en ese tiempo, nos damos cuenta de que era una situación lamentable, catastrófica. Realmente dice que el pueblo vivía en una de las mayores eh, calamidades políticas, o podemos decir decadencia moral y espiritual. Eso era la forma en la que vivía el pueblo de Israel, una decadencia moral, espiritual, política. No existían valores, o la decadencia en cuanto a valores morales y éticos era enorme. Se habían alejado de Dios. En el templo que había sido dedicado para el Señor, para Jehová, para Dios, en ese templo ellos ya lo habían dedicado. Cuando Josías nace y Josías se encuentra en ese tiempo, Josías está viviendo en un templo donde no se va a adorar a Dios, donde no existe el altar para hacer sacrificios para Dios, para Jehová, sino que lo que existe ahí son ídolos paganos. Y ese es el contexto espiritual, cultural, en el que Josías llega al reinado y se encuentra en esa situación. Eh, pero Josías, no sabemos quizás de qué forma, pero son las formas en que obra Dios. Compartía en el video anterior el significado de Josías. Josías quiere decir Jehová ayuda, o al que Dios ayuda, al que Dios sostiene. Eso quiere decir Josías. Y nos damos cuenta de que realmente lo que ocurre ahí es de que Josías es ayudado y es impulsado por Dios, es motivado por Dios. El Espíritu Santo lo motiva para que él pueda llevar a cabo esa cantidad de eh, reformas que hace y todo el trabajo que él hace. Cuando Josías ya está reinando, aparentemente de 18 años, recuerden, llega de 8 años al trono y 10 años después comienza a hacer las reformas. Y parte de las reformas que Josías comienza a hacer es a quitar toda esa decadencia moral y espiritual. Comenzó por esa parte. Comenzó con el área moral y espiritual. Comenzó a eliminar aquellos lugares altos, ¿verdad? Lugares altos de adoración, sitios altos de adoración que habían sido edificados para dioses paganos, eh, cosas que Dios aborrecía. Y ahí, a esa etapa, un joven, ¿verdad? Nosotros podemos pensar en nuestra vida de adolescentes y de juventud. ¿Qué hacíamos? Ni siquiera quizás muchas veces pensábamos en intentar agradar a Dios. No pensábamos siquiera en que nuestros actos iban a tener repercusiones en nuestra vida futura, o que íbamos a ofender a Dios con ello.
Pero Josías es un joven, un niño y un joven que en su corazón sintió ese ardor o un celo por Dios y decide actuar, decide realmente hacer cambios. Y eso es una reforma. Decíamos la vez pasada que una reforma es hacer cambios radicales, quizás muchas veces, con el afán de mejorar. Josías quiso mejorar la situación espiritual de una nación y comenzó haciéndolo él. Eh, si la nación entera estaba así, y si nosotros leemos los reyes, la mayoría de reyes dice, este rey fue peor que sus padres, este rey hizo más maldades que sus padres. Pero Josías hace al contrario, no hereda o no sigue la línea de maldad que habían establecido sus padres, sino que él comienza un cambio nuevo, hace un cambio radical y comienza a operar de esa forma. Decía el pensamiento que leíamos, todo aquello que desees más de lo que quieres a Dios o de lo que amas a Dios, se convierte en un ídolo. El pueblo de Israel había dejado de amar a Dios y había encontrado cómo entretenerse, cómo divagar su mente en otras cosas y los puso en primer lugar antes que Dios. Y esos ídolos tomaron el control de la nación y la nación decayó. Pero Josías comenzó a hacer cambio, a destruir, a eliminar, a quitar a todos esos ídolos y las personas que se habían dedicado a rendir un culto a estas deidades paganas. Luego de eso, Josías tiene un encuentro más cercano con Dios todavía y encuentra el libro de la ley que estaba oculto en el templo cuando comienza a hacer las reparaciones respectivas a la casa de Dios. Un lugar que había sido lleno de ídolos paganos, lleno de estatuas paganas, un lugar que Josías decide renovar, restaurar y comenzar a hacer remodelaciones. Y mientras están ahí, se encuentra el libro de la ley y lo lee por primera vez o se lo leen por primera vez. Dice que él rasgó sus vestidos en señal de dolor, en señal de tristeza quizás. Rasgó sus vestidos y se dio cuenta de que todo lo que les estaba ocurriendo políticamente, económicamente, espiritualmente, era a raíz o como consecuencia de sus malas acciones. Josías entonces decide hacer un pacto con Dios y motiva al pueblo a hacer un pacto con Dios. Y Dios lo respalda porque su nombre, como lo indica, Jehová ayuda, Jehová sostiene, Jehová sana. Y eso es lo que Josías significa. Dios quiere que hoy en día nosotros seamos como Josías. Jehová ayudándonos, Jehová sosteniéndonos, Jehová sanándonos, sanando nuestra nación, sosteniéndonos y ayudándonos para seguir adelante. Solamente con que nosotros decidamos tomar decisiones radicales, de hacer cambios radicales en nuestra vida. Decíamos la vez pasada, no quizás que estamos cometiendo pecados o cometiendo errores, pero si podemos mejorar áreas en nuestra vida, Dios quiere que lo hagamos y Él nos ayuda. Él nos da la fuerza para que nosotros podamos llevar a cabo esos cambios, de tal manera que nosotros vamos a impactar a la nación, nosotros vamos a impactar a las personas que nos rodean, con los que convivimos diariamente. El Señor quiere de veras que nosotros hagamos eso. Estamos viendo la situación a nivel mundial, una decadencia moral quizás como nunca ha habido. Sabemos que es cumplimiento de profecías. Jesucristo dijo que iba a ser como en los días de Noé, antes del diluvio, como en los días también de Elías, donde la apostasía reinaba. Toda la gente o la mayor parte de gente estaban renegando de la fe, de su fe en Dios, y eso llevó a una decadencia moral, política, económica y sobre todo religiosa. Dios quiere que nosotros nos volvamos personas espirituales. Así como Josías emprendió una reforma y un cambio
Así como Elías emprendió también una reforma y un cambio, Dios quiere que nosotros también empecemos a hacer reformas y cambios para beneficio de la nación, para beneficio propio, para beneficio de la iglesia. Tomémonos de la mano de Dios y comprendamos eso, comprendamos el sentido, lo que Dios quiere en este tiempo. Seamos reformadores en esta etapa que estamos viviendo. Seamos hombres radicales, hombres y mujeres radicales, y que creemos una nueva reforma en este siglo, en este tiempo, y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo bien en su obra. Que el Señor nos bendiga, hermanos.